Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta plática de crianza respetuosa. Mi nombre es Mariana Ruiz y estoy muy contenta de compartir este espacio con ustedes una vez más aquí en el Rinconcito Psicológico de Fonaed. Esta es la primera parte de pues una serie de reflexiones que haremos juntas y juntos sobre el papel que tenemos como madres, padres o personas cuidadoras de nuestros hijos e hijas. Será una charla breve pero profunda, con algunos momentos para cuestionarnos, recordar, imaginar y sobre todo construir nuevas formas de relacionarnos desde el respeto. Ahora, ¿qué vamos a ver hoy? En esta primera charla, los objetivos que nos hemos propuesto pues son tres. Primero, reconocer qué papel desempeñamos como madres y padres en el desarrollo de nuestros hijos. Segundo, identificar formas respetuosas, eficaces para resolver conflictos sin tener que recurrir a la violencia, sobre todo cuando se presentan necesidades ya sea físicas o quizás emociones intensas. Y bueno, por último también reflexionaremos sobre cómo influyen nuestras propias historias como hijas e hijos, porque inevitablemente eso influye en cómo hoy estamos criando. Las experiencias que vivimos dejan huella y muchas veces las repetimos sin darnos cuenta. Desde que un niño o niña nace, depende casi totalmente de sus padres o cuidadores, no solo para comer, vestirse o estar sano, sino también para desarrollarse emocionalmente, para entender el mundo, para sentirse seguros. Es una dependencia muy fuerte y eso significa que nuestra influencia como adultos es profunda. Durante la infancia se van formando los cimientos de la personalidad, del carácter, de la autoestima. Lo que sembramos hoy va a acompañarlos toda su vida. Por eso es tan importante detenernos a reflexionar sobre la forma en la que estamos criando. Pues de eso depende el futuro de cada hijo. Ahora bien, me gustaría pasar también a unos cuestionamientos que dice qué modelos aprendimos. Pues la crianza suele venir acompañada de muchas dudas y claro, criar no es una tarea fácil. Muchas veces nos preguntamos, ¿para qué estamos los padres? ¿Qué modelos heredamos de nuestros padres? ¿Quiero repetir o transformar este modelo? ¿Qué necesitan realmente nuestros hijos de nosotros? ¿Qué tipo de madre o padre deseo ser? Y pues al final estas preguntas creo que son fundamentales, de preferencia creo que antes de ser padres, pero igual durante, creo que es algo que también va evolucionando, se va transformando y algunas personas descubren que quieren parecerse a sus padres, otras sienten que desean hacerlo diferente y ambas posturas son válidas porque lo importante es hacerlo con conciencia, tomar decisiones del deseo genuino de acompañar, no desde la costumbre o la inercia. Ahora bien, las funciones que tenemos como madres y padres, porque ser madre o padre implica mucho más que solamente alimentar o proteger físicamente, también es estar emocionalmente disponibles, escuchar cuando lloran, acompañarlos cuando se frustran, calmar cuando hay miedo. El desarrollo emocional sano ocurre cuando los adultos se hacen presentes con afecto. Y eso no significa ser perfectos, no, para nada, sino estar atentos, ser como esa guía, porque también somos quienes enseñamos con el ejemplo cómo se maneja la rabia, cómo se expresa el amor, cómo se enfrenta a una dificultad. Por eso también en la diapositiva si pueden ver es cubrir necesidades materiales y de salud, sí, pero justo esa es la parte, vaya, la base de, pero todo lo demás también es importante. Por eso pongo esa pirámide. Brindar un entorno emocional estable, contener, calmar, acompañar y todo esto justo desde el ejemplo. Y esto es solo como una partecita de muchas cosas más que se van surgiendo, claro.
Ahora bien, otras funciones que igualmente son importantes incluyen transmitir normas y modelos de comportamiento, ayudarlos a conocerse, a poner nombre a lo que sienten. Y quizás la función más valiosa sería fomentar su autonomía. Obviamente esto es como de poco a poco, porque implica soltar cuando ya pueden, confiar en sus capacidades, también permitirles equivocarse. Cada etapa del crecimiento requiere que ajustemos nuestra forma de acompañar. No es lo mismo criar a un niño de 3 años que a un adolescente. Pero en todos los casos, lo que más impacta es la calidad del vínculo. Ahora bien, también hablamos del educar. ¿Qué es educar? Desde casa sobre todo, ¿no? Porque luego creemos que en la escuela también educan, pero más bien enseñan conocimientos y en la casa educan para la vida, para el día a día, para que sean personas de bien, para que, bueno, más que personas de bien, personas de las cuales ellos se sientan orgullosos. Ahora, ¿qué significa educar? Muchas veces creemos que educar es simplemente corregir o imponer normas, pero en realidad educar es como el acompañamiento de este crecimiento. Es ayudar a nuestros hijos a conocerse, a descubrir su identidad, a hacerse responsables de sí mismos. Educar requiere también estar disponibles, no solo físicamente, sino emocionalmente, porque de nada serviría que estés si te la pasas en el celular y tu hijo está haciendo pues lo que sea, ¿no? También hay que permitirse estar en el momento presente, quizás sin todo lo que a veces implica, ¿no? El estrés del día a día, solo aunque sea un momento. Ser ese adulto al que puede acudir cuando tiene miedo, dudas o incluso también cuando está feliz o con mucho entusiasmo. Educar es sostener, es confiar, es mirar con cariño, incluso cuando se lleguen a equivocar. Saber que el cariño que le tienen a sus hijos no está condicionado por el simple hecho de que lo hayan hecho todo bien o todo sea como perfecto. Esperar perfección también de los niños es, creo que a veces, un poco frustrante para ellos. Ahora bien, educar también implica aceptar el crecimiento, no es una línea recta. Hay avances, hay retrocesos, momentos caóticos. Es por eso que se requiere de mucha paciencia. La infancia es así de llena de emociones intensas, de aprendizajes torpes, de dudas y mucho juego. Creo que el juego es el que más beneficia este aprendizaje de una manera muy útil en la infancia. Y eso está bien. O sea, todo lo que lleva a la infancia, o sea, desde las emociones a veces quizás que no nos gustan tanto, llantos, tropiezos, es parte de, y acompañar no es exigir perfección, es estar ahí cuando se caen, celebrar cuando lo intentan, y lo más importante, educamos más con lo que somos, con lo que decimos. Si decimos sea amable, pero gritamos, el mensaje se pierde o hay como incongruencia en el mensaje. Es como cuando le dicen al niño, no grites, y lo hacemos gritando. Entonces, no tiene sentido, no tiene coherencia. Desde el ejemplo estamos, vaya, rompiendo la idea que queremos transmitir al niño. Si decimos exprésate, pero cuando se expresan juzgamos sus emociones de, ay, no deberías de sentirte así, no deberías de llorar, ¿no? Entonces terminamos callándolos poco a poco sin querer, ¿sabes? Quizás no lo hacíamos con esa intención, pero al final eso se ve reflejado con el día a día, porque al final, si tú le dices, no, sí, dime qué pasa, pero cuando te dice qué pasa, eres rudo o no validas la emoción, pues entonces difícilmente va a volver a sentir la apertura de poder hablar lo que siente o lo que le está pasando.
educar desde el amor, no desde el poder. Muchos padres tienen expectativas sobre sus hijos que en realidad son proyecciones de sus propias vidas. Quieren que logren lo que ellos no pudieron o, o que no cometan los mismos errores. Es muy común esto. Y obviamente uno como papá lo hace desde el amor, desde el evitarles pues malestar. Y aunque esto puede parecer justo noble, a veces carga al niño con deseos que no le pertenecen, que no son genuinamente de él. Educar desde el amor es soltar esas proyecciones, esas expectativas que estamos depositando en el niño. Porque más que nada creo que debemos de mirar a los hijos e hijas como son, no como quisiéramos que fueran. Es reconocer su individualidad, celebrar su existencia y enfocarnos en sus fortalezas más que en sus defectos. O si bien no perder de vista las fortalezas, porque a veces nos enfocamos tanto en los defectos, en corregirlos, lo cual es parte de, pero terminamos perdiendo de vista también los avances, las cosas buenas. Entonces, creo que educar desde el poder, en cambio, va a generar miedo, dependencia o rebeldía. Creo que esas son las cosas que puede generar a veces hacerlo desde, no sé, gritos, golpes, más que hacerlo porque deban o porque hay una razón para hacerlo, lo van a hacer para evitarse golpes, para evitar el miedo que sienten, o incluso van a provocar que sean rebeldes, que hagan todo lo contrario a lo que están queriendo transmitirle. ¿Por qué? Por las formas, por las maneras, ¿no? Ahora, el ejemplo educa más que las palabras. Nuestros hijos nos están observando todo el tiempo. A veces creemos que no, o que hay muchas cosas que pasan desapercibidas, pero yo creo que ellos son los mayores observadores de cada acción que tenemos. Aprenden de cómo tratamos a los demás, de cómo nos hablamos también a nosotros mismos, de cómo resolvemos los conflictos. Si queremos que nuestros hijos respeten, escuchen, confíen, amen, pues debemos empezar por mostrarles cómo se hace o cómo lo hacemos nosotros. ¿Cómo nos gustaría que ellos lo hicieran? Pues quizás empieza desde el cómo lo estoy haciendo yo, cómo lo estoy demostrando yo, cómo demuestro respeto hacia los demás, cómo demuestro que debe dejarse confiar, cómo demuestro amor. Ellos toman todo lo que ven de nosotros como ejemplo para hacerlo ellos. Por eso cada gesto cuenta. Un abrazo en un mal momento, una disculpa sincera, una celebración por su esfuerzo, todo eso también es educar. Educar es como ir sembrando, y aunque no siempre vemos el fruto de inmediato, por así decirlo, cada acto desde el amor deja una huella positiva para que ellos la tomen y más adelante la veamos reflejada. Es por eso que lo que hacemos impacta más que lo que decimos. Incluso también el cómo lo decimos va a impactar en lo que estamos buscando que hagan. Ahora bien, algunas pautas para educar, pues vamos a explorar ya casi para cerrar algunas pautas concretas que nos pueden servir para educar. Muchas veces los padres y las madres se preguntan, ¿pero qué hago? ¿Cómo lo aplico en el día a día? Y pues bueno, aquí me gustaría darles algunas claves. Primero, hay que saber que los niños necesitan libertad, pero dentro de un marco que lo delimite. La libertad no es que hagan lo que quieran, no, sino que aprendan a actuar con responsabilidad. Es importante explicarles claramente qué esperamos de ellos y cuáles son las consecuencias si no cumplen con esas pautas. O exacto, creo que hay que hacerles ver que hay consecuencias en caso de que esto que se esté esperando no se haga de tal forma. Y claro, tampoco es delimitar sus acciones,
puede llegar a un mismo objetivo de diferentes formas, pero hay que plantear cuáles serían las consecuencias, ya sea positivas o negativas, de hacerlo de tal forma o de tal forma o de tal forma. Ahora, segundo, hay que involucrarlos con pequeñas responsabilidades, claro, adecuadas a su edad, pero por ejemplo pueden incitarlos a pues poner la mesa, a guardar sus juguetes, a llevar su ropa sucia al canasto. Esto como que les da sentido de pertenencia y fortalece su autoestima porque se sienten útiles, sienten que están haciendo algo también ellos, algo que todos al final tienen o cumplen un rol en la casa, ¿no? Entonces, si ellos se ven involucrados, pues también les sirve para empezar a tener responsabilidades. Dos, pues para que sepan que también son parte de esta familia que tiene responsabilidades y que es parte de la vida tener responsabilidades. Ahora también, tercero, hay que construir momentos, pues, del día a día o cotidianos en familia, aunque sean cortitos, porque sé que a veces el trabajo, las responsabilidades de un adulto, pues obviamente dejan poco tiempo libre, ¿no? Pero, pues puede ser desde el compartir una comida como en la imagen, o sea, todos presentes, sin celulares, sin distracciones, realmente estar en el momento. O también puede ser leerles un cuento antes de dormir, hablar al final del día o incluso cuando los recogen de la escuela, saber cómo estuvo su día, interesarse por ellos. Porque no es que se trate de una cantidad específica de tiempo, sino de calidad y constancia. Que sepan que, no sé, que mamá siempre me pregunta cómo me fue en la escuela y eso me hace sentir mejor. Incluso cuando tengo malos días, le puedo decir a mamá. O papá al final del día siempre me lee mi cuento para que pueda dormir y eso me hace dormir tranquilo. Eso, créanme, marca una diferencia abismal. Aunque parezca a veces como sencillo o que puede pasar desapercibido, créanme, no lo es. Ahora, otras pautas para educar podría ser que también es fundamental que como adultos seamos flexibles. ¿Por qué? Porque cada hijo es único y lo que funcionó quizás con uno, tal vez no funciona con el otro. O sea, tenemos la expectativa de, ya tuvimos un hijo, vamos a tener otro hijo y quizás queremos aplicar las mismas. Y quizás habrá cosas que sí funcionen y habrá otras que la verdad no mucho. ¿Por qué? Porque pues sí, cada hijo viene con diferencias y no quiere decir que sea mejor o peor, simplemente es diferente, ¿no? Entonces también las fórmulas fijas no siempre ayudan. Lo que sí ayuda es escuchar, ser empáticos y observar cómo es que nuestro hijo quizás se siente más cómodo, escuchar también qué le sirve a él, ser empático, que es, a veces parece muy sencillo, pero es realmente evaluar, no solo ponernos en los zapatos de los demás, porque esa es la clave siempre para cuando decimos empatía, ¿no? Pero es que, bueno, también entender, y por eso la observación, también entender desde dónde está funcionando él, cómo es que él vive ciertas situaciones, y eso también es desde la escucha. Por eso es un conjunto de estos tres principalmente, porque si falta uno, de repente no terminamos de tener empatía. O no podemos tener empatía si no escuchamos qué necesita o cómo percibe las cosas. O observar, porque a veces quizás no tienen las habilidades aún. No quizás, más chiquitos, la verdad está difícil que tengan habilidades para decir qué están sintiendo, cómo se están sintiendo. Si uno como adulto a veces le cuesta expresar o entender qué está sintiendo, pues justo esa es una de nuestras funciones principales como padres, el abrir pauta para escuchar qué es lo que pasó y decirles, a ver, puede que te estés sintiendo así, validar la emoción de está bien sentirte de esta forma y quizás en ocasiones cuando la acción no fue la correcta, ahí corriges la acción, no la emoción. La emoción, no hay emociones correctas o incorrectas, la emoción sirve o viene por algo. Solo hay que ayudarles a entender el por qué y luego otras maneras de actuar ante ella.
Ah, Otro punto importante sería educar desde la responsabilidad. Es decir, a veces educamos desde la culpa con frases que de me haces quedar mal o después de todo lo que hago por ti te portas así. Entonces eso daña la relación, daña el vínculo. Los niños no tienen por qué sentirse en deuda con nosotros, sino seguros de que estamos ahí para ayudarles a crecer, de que nuestro cariño, ¿cómo se dice? Nuestro amor no está condicionado a que se porten bien o que sean perfectos. No. Saber que en las buenas, vaya, como dice la frase, en las buenas y en las malas van a estar ahí. Para que creen esta constancia objetal de que van a estar presentes. Aunque ustedes no estén, él va a sentir esta seguridad de que papá y mamá, pase lo que pase, puedo contar con ellos. Ahora, los niños deben ser educados también con respeto. No podemos exigirles respeto cuando nosotros también pasamos ese límite con ellos, ¿no? Cuando invalidamos sus emociones, ridiculizamos sus errores o usamos amenazas, estamos generando una violencia que no siempre se ve físicamente, pero al final es psicológicamente y se siente, deja huella más adelante. Cambiar eso es posible si nos comprometemos con una crianza más consciente y afectiva, estarnos cuestionando y evaluando, ¿esto realmente me sirve para educarlo o solamente va a dañar nuestro vínculo? ¿O puede haber otras maneras de decirle esto o de hacer las cosas? Es como un cuestionamiento constante sobre lo que ya aprendimos justo siendo hijos y lo que queremos fomentar siendo padres. Bueno, finalmente la crianza sin violencia no es una meta perfecta, sino una decisión consciente, diaria y amorosa. Con esto cerraríamos la primera parte de una serie de pláticas de crianza respetuosa. Espero que durante estos minutos hayan podido reflexionar, recordar y mirar su propia historia como hijas e hijos y también como ahora madres y padres. Educar no se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo estando presente. No se trata de no equivocarse nunca, sino de poder reparar, mirar a los ojos y decir, estoy aquí para ti, cuentas conmigo. Porque la violencia, incluso la que no deja marcas en el cuerpo, pues deja heridas más profundas en sus corazones. Pero también es cierto que el amor, la empatía y la escucha pueden dejar huellas que acompañan para toda la vida. Entonces, por último, una pregunta con la que me gustaría cerrar esta plática sería, ¿qué huella te gustaría dejar en tus hijos? ¿Qué te habría gustado recibir? ¿Y qué no te gustó de cuando quizás papá te corregía o cuando quizás mamá te regañaba, etcétera? Entonces, pues esto sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos a la próxima.